Padre eterno y maravilloso y bueno, de amor, un Dios que nunca falla, un Dios que eres fiel por siempre. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia en Cristo Jesús. Señor, enséñanos, ministranos, enséñanos aquello que no podemos entender humanamente y que pueda derribar toda estructura mental que hayamos recibido anteriormente o hayamos traído por una concepción de a lo mejor una enseñanza, pero creemos que tú vas a hacer esa obra perfecta para derribar ese argumento mental que puede obstaculizar que podamos vivir una vida abundante en la tierra y poder expresarte en esa vida abundante aquí, precioso Cristo. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque eres el Maestro por excelencia, porque siempre nos revelas y nos das esa enseñanza del único fundamento que es Cristo Jesús. Y sobre esa base estamos edificando, sobre tu amor, sobre tu bondad aquí en la tierra, Señor. Agradecidos porque podemos respirar, porque podemos vivir, porque podemos experimentar la sanidad de nuestros cuerpos, pero también podemos experimentar la vida eterna que ya poseemos en el Espíritu, Señor. Gracias, porque cada día se puede transformar, renovar el entendimiento, transformar el alma y poder que tú seas formado, Cristo, en esta alma que te necesita, Señor. Tú puedas ser formado cada día para ser conformados a tu imagen y poder expresar tu semejanza aquí en la tierra, y ya no seamos nosotros en nuestra humanidad, sino seas tú en nosotros, Señor, para que esta humanidad pueda ver una luz en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos que estamos reunidos aquí, en cada uno de los que nos van a ver a través de estos medios de comunicación, a través de internet. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos, nos da gusto poder estar aquí otra vez con ustedes y poder expresarles un poquito acerca del Cristo eterno, acerca del Dios eterno que hemos conocido, hemos aprendido durante muchos años. Ok, pues vamos al Salmo 100, versículo 5, que es nuestro texto base. Salmo 100, versículo 5. Mientras tanto, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están viendo también a través de estos medios de comunicación o se van a conectar sucesivamente a través de esos medios de comunicación. Entonces estamos básicamente lo que les estamos dando son temas que regularmente los dan en seminarios bíblicos, no están disponibles a cualquier creyente, pero a pesar de todo eso vamos a tratar de dárselos de una manera digerible, no tan complicado, términos complicados como manejan en los seminarios, pero créelo que vamos a aprender todos juntos, porque cada vez que enseñamos, muchas veces yo me sorprendo porque de repente el Espíritu Santo me muestra algo que está ahí en la palabra y que a lo mejor no lo había entendido, así es que todos aprendemos del Espíritu Santo. Ok, entonces vamos al Salmo 100, versículo 5, lo tenemos ahí en pantalla. Muy bien, pues en lo que se van conectando las personas, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los que están ahí conectados de los diferentes países, ciudades o poblaciones donde nos ven. Ok, Salmo 100, versículo 5, dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús: porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Me encanta ese salmo porque habla de la bondad, pero habla de una verdad por todas las generaciones. Y bueno, Hebreos 13:8, si usted va y va a encontrar que Cristo es el mismo ayer, Cristo es el mismo hoy y Cristo es el mismo por los siglos. Él no varía. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy y por los siglos. Y cuando hablamos del tema, estamos hablando del tema que se llama la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Son básicamente tres frases, tres expresiones, pero ambas van totalmente interrelacionadas o relacionadas unas con otras. La bondad, 100% bueno. La soberanía, pues entender que usted, en Dios en su soberanía, si bien es cierto el concepto de soberano significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, y que nadie le dice nada, que es independiente de tomar decisiones, que nadie puede discutir o alegar con Él acerca de que algo diferente a lo que Él tenía en su propósito eterno, en su plan eterno. Nadie puede decirle nada,
Pero resulta que cuando ya leemos la palabra, pues hay algo que se llama propósito eterno, o plan eterno, inclusive pacto eterno. Hebreos capítulo 13, versículo 20 nos habla de un pacto eterno, mire, también para que lo vaya entendiendo poquito. Así es que saludamos a todos los que se van conectando por internet, les enviamos un abrazo. La maestra Maritza Salazar ya está conectada. Saludos, pastor, dice bendecidos en Cristo. Le enviamos un abrazo, maestra Maritza, hasta Sonora, México. Así sucesivamente, los que están por ahí conectados y pueden mandar un mensajito, saludos o algo, ahí les enviamos un saludo para saber que están conectados. Pues la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Muchos se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios siempre será y fue Jesucristo. No hay otra voluntad. Usted vea las frases de Jesucristo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y vamos a ver esos textos bíblicos. Nos quedamos un poquito en la inspiración de las Escrituras. Cómo realmente se inspiraron las Escrituras, y es muy trascendental entender eso, ¿eh? Si no entendemos cómo fueron inspiradas las Escrituras, entonces nunca vamos a poder saber cada pasaje de lo que Dios dijo en la Biblia, nunca lo vamos a entender. Entonces, pero yo quiero hablarles acerca de poquito la voluntad, nada más un texto bíblico, con la finalidad de poder entender. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice Romanos capítulo 12, versículo 3, para entender la voluntad de Dios, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Nunca Dios va a tener una voluntad mala. Veamos por favor Romanos capítulo 12, el versículo dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Luego creo que es el versículo 4 o el 2, si mal no recuerdo. Por favor, si podemos ver ahí. No os conforméis a este siglo, significa que no se amolde en la forma de pensar como piensa el mundo, pues, sino transformaos por medio de renovar vuestro entendimiento. Mira, es muy importante esto. Cuando usted renueva el entendimiento de quién es Dios, porque muchos podemos decir, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero realmente conocemos a Dios como Padre. Es importante entenderlo, ¿no? Lo conocemos como Dios, lo conocemos a través de Jesucristo. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, nací de nuevo, soy creyente, soy cristiano, como le pueda llamar. Sin embargo, muchos no conocen al Padre. Cristo vino a dar a conocer al Padre. Cristo vino a dar a conocer al Padre. Entonces no se hagan a la forma de pensar este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, voluntad de Dios. ¿Y luego qué dice más? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable, ¿y qué más? Y perfecta. En Dios nunca va a haber una mala voluntad, porque muchas personas dicen que Dios me tiene enfermo con un propósito, es que Dios en su voluntad decidió sanar a fulano y no decidió sanar a sutano. Y así usted va a encontrar muchas teorías dentro de la Biblia, pero a fin de cuentas son teorías. Mire, aquí vamos a ver un poquito acerca de la voluntad. Por ahí en Juan capítulo 5, por favor, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Antes de continuar con el análisis de cómo fueron inspiradas las escrituras bíblicas. Juan capítulo 5, versículo, ¿qué más? Si usted quiere conocer al Padre, vea al Hijo, vea a Jesucristo. Podrá tener muchos conceptos, ideas acerca de un Dios del Antiguo Testamento como un Dios destructivo. Podrá tener muchos conceptos acerca del Nuevo Testamento como un Dios bueno, porque Juan dijo, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Sin embargo, ¿qué cree? Es el mismo Dios. Esa es la noticia, que es el mismo Dios. Lo que pasa es que todo lo que yo analice bajo del Antiguo Testamento lo debo analizar bajo los lentes del Nuevo Pacto. Si yo analizo el Nuevo Pacto y veo las obras de Jesús, entonces voy a entender a ese Padre que no conocían los hebreos y que Jesucristo vino a conocer ese Padre amoroso, que dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién?
de el que me envió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacía Jesucristo? ¿Hacer la voluntad de quién? Del que le envió. ¿Cuál fue la voluntad que hizo Jesucristo? Bueno, primero vino, se manifestó en carne para morir ahí y pagar un precio en esa cruz que nosotros no podíamos pagar. Nosotros jamás pudimos lograr una nueva naturaleza, una nueva vida, jamás podíamos hacer que el pecado fuera quitado del espíritu del ser humano, jamás podíamos. O sea, Él logró algo que no podíamos nosotros lograr, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no venía a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces, judíos no conocían a Dios como Padre, lo conocían pues como Hachem, lo conocían con los diferentes nombres que se le conoce, como Jehová Nisi, Jehová Rafa, el sanador, mi bandera, mi escudo, etcétera, pero nadie lo conocía exactamente como Padre. Por eso, si queremos conocer a Dios del Antiguo Testamento, veámoslo primero con el concepto de Padre, ¿ok? Primero tenemos que comenzar con el concepto de Padre. Y luego en Mateo capítulo 7 dice, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le da cosas buenas a aquellos que se las pidan? Entonces, ahí te has dado cuenta, bueno, entonces el ser humano muchas veces se cree más bueno que Dios, ¿sabía? O sea, el ser humano a veces no es capaz de asesinar a su hijo, pero Dios resulta que creen que sí es capaz de asesinar a los seres humanos, imagínense. O sea, esos conceptos los tenemos que quitar, desarraigar de nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque solamente son malas interpretaciones bíblicas, son cuestiones que tenemos que analizar bajo la luz del nuevo pacto. Tenemos que conocer al Padre a través de Jesucristo, y ya cuando conozcamos al Padre a través de Jesucristo, usted va al Antiguo Testamento y va a entender todo. Va a saber que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no ha variado. Ok, pues ¿estamos captando? Ok, entonces va. Entonces, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Y en Juan capítulo 14, también es un texto maravilloso ese también, donde nos habla, bueno, habla acerca del Consolador, habla acerca de otras cuestiones. Pero sin embargo llega en un momento en que creo que es Felipe y el que está hablando. Felipe aparece por ahí en el versículo 8, Juan 14, 8. ¿Qué le dice Felipe? Señor, muéstranos a quién. Entonces, ¿quieres saber entonces quién es el Padre? Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento, no puede variar. O sea, su esencia es la misma. Dios es amor, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, omnipresente, todos los atributos de Dios, pues. Él es amor, de esencia amor, no tiene amor, Él es amor, es su esencia. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Por qué muéstranos al Padre? Porque no conocían al Padre. ¿Estamos entendiendo? Jesús dijo en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Cuando usted vio actuando a Jesucristo, ¿a quién cree que vio? No, pero es que ya sucedió un hecho en el Antiguo Testamento donde se vio que Dios dijo, maten a todos los niños, mátenlos, acábenlos. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Entendemos? O sea, cuando usted lee el Antiguo Testamento, tiene que irse primeramente a cómo fueron inspiradas las escrituras bíblicas. No nada más es leer por leer. Como le dije yo el domingo pasado, es importante que vuelva a repetir ese video. Es prácticamente la teoría del curso Sanidad y Milagros, pero le nombramos como la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Por qué le nombramos bondad, soberanía y voluntad de Dios? Porque personas no conocen al Padre. Creen que es un Padre que les va a fallar, que de repente sanó en una campaña de sanidad y milagros a 10 y a otros 10 no los quiso sanar, porque Él tuvo misericordia de algunos y de otros no tuvo misericordia. Hemos estado muy fuertemente hablando en contra de un sistema llamado calvinismo. El calvinismo está infiltradísimo en la iglesia cristiana, ¿sabía? Y uno dice, se les llama iglesias reformadas. Muchos le llaman iglesias reformadas, muchos de ellos son iglesias bautistas, no todos los bautistas, insisto, porque yo de quien he aprendido mucho es de un bautista. Pero hay iglesias bautistas que directamente siguen las enseñanzas de un hombre llamado Juan Calvino. Juan Calvino fue enseñado por San Agustín en el siglo IV, y San Agustín agarró
del sistema gnóstico muchas enseñanzas de los gnósticos. Entonces tenemos que saber cuál es el origen de toda enseñanza que tengamos. Si no sabemos el origen, vamos a estar confundidos. ¿De dónde proviene lo que yo sé? ¿De dónde proviene lo que usted sabe? ¿Estamos entendiendo? Entonces, a tal grado que ha dicho ese sistema calvinista, imagínense, si Dios quiere sanar a unos y a otros no los quiso sanar, entonces ¿para qué les doy un curso de sanidad y milagros? ¿Para qué? Si Dios va a sanar lo que Él quiera, ¿para qué oran por los enfermos? ¿Qué no? O sea, tan sencillo como eso. 2, en ese curso de sanidad y milagros es para todos operen en sanidad y milagros. Y no tenga, es que viene el evangelista Clodomiro a la ciudad, vayan todos los enfermos. ¿Y quién cree usted que son los primeros que van? Cristianos. Entonces ahora queremos darle las armas y los elementos para que los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios ahora sean los que ministren sanidad a otros. Y no tenga que esperar a que venga un evangelista a la ciudad para que lo ministre. O sea, yo le voy a enseñar todo lo que saben los evangelistas para ministrar sanidad y milagros. Hace falta arcos en pies planos, bueno, yo le voy a decir cómo. Todo le voy a decir. Cosa que los evangelistas no dicen. ¿Por qué cree que no lo dicen? ¿Por qué cree? Porque va inmerso en que lo inviten y le den una ofrenda. ¿Sí me entiende? Usted pregunta al evangelista, oye, ¿cómo le hace usted para que ministrar sanidad y milagros? ¿Cómo le hace, Señor? Y le va a decir, bueno, es que pues la unción del Señor, porque yo creo, porque el Señor así obra en mi vida. No, el Señor obra en la vida de todos los creyentes. Ese es el problema que muchos no saben. Estaba un hombre llamado Héctor de la Cruz, que venía a muchas ciudades, ¿no? Un puertorriqueño. Iban, toda la iglesia cristiana iba para que le ministrara sanidad y milagros. Pero el problema no entendemos que no es Héctor de la Cruz, es el Espíritu Santo. Es Cristo Jesús operando a través de Héctor de la Cruz. Y a veces no entendemos eso, queremos expandirlo para que todos puedan tener ese conocimiento y operen el Espíritu Santo a través de cada uno de ustedes. Okay. Pero eso que les estoy enseñando como que es básico, pues, es básico para que podamos entender. Ahora, el sistema calvinista, ¿por qué es previo el curso de sanidad y milagro? Porque si usted no entiende la bondad, la soberanía y la voluntad del Señor, pues difícilmente va a creer que alguien va a sanar, porque va a decir, bueno, si a lo mejor es de los elegidos o de los que Dios no quiere sanar, no va a saber usted. Pues. Porque yo he escuchado a personas que ministran sanidad y milagros y dicen, bueno, si es tu voluntad, Señor, sánalo. ¿Cómo que si es tu voluntad? Pues si envió a Jesucristo, a Él le cargó la enfermedad y luego nos dejó los dones de fe, milagros y sanidades, para todavía decirle, Señor, si es tu voluntad, sánalo. Es como decirle, Dios, pues no nos sirve Cristo. ¿Para qué nos sirvió Cristo entonces? Si tú vas a cambiar de opinión. Si Él nos sanó por sus llagas, ¿cómo va a variar eso? Eso no lo puede variar. Yo no puedo variarlo ni decirle, Dios, sana a fulano y no sana a ese fulano. Yo no soy quien. Nosotros no somos quien para decirle, Dios, si es tu voluntad, sánalo. ¿Cómo que si es tu voluntad? Pues es que sí es su voluntad. Muchos no entienden la voluntad de Dios, pero bueno, estamos aprendiendo todos. No lo sabemos todo. Y pues nosotros aprendemos de otros, esperemos que otros aprendan de nosotros y así sucesivamente. Bueno, se me pasaba para informarles que a partir de marzo yo creo que vamos a cambiar los servicios a los jueves porque vamos a estar educándonos en el Ministerio Impacto de Gracia del Maestro Morfín. Entonces vamos a entrar a clases, creo que es a las 8 todos los viernes y vamos a cambiarlo temporalmente, a lo mejor por un año vamos a cambiar los servicios a los jueves para que también se programe y usted pueda, pues, agarrar su agenda, por decirlo así, ¿no? Entonces, a partir de marzo comenzamos los jueves y vamos a ver ahí cómo nos va. Lo importante es seguir nosotros aprendiendo de otros, pues, ¿ok? Entonces, bueno, Felipe, ¿qué dijo? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿qué más? Juan 14, versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Algún día usted vio a Jesucristo enfermando a alguien? Por favor, páseme ese dato porque yo no lo he visto en la Biblia. Pásenos ese dato. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muestras al Padre? O sea, has visto lo que yo hago, Felipe, y todavía dices, muéstranos al Padre. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Palabras y obras de Jesucristo son las palabras y obras del Padre. ¿Ok?
Si todos creyésemos que Jesucristo vino a hablar del Padre amoroso, no tendríamos por qué cuestionar cualquier cosa que venga en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre unos profetas. No había la revelación que tenemos ahora acerca de Jesucristo como el único Dios y la vida eterna. No hay esa revelación de Cristo en ellos. El Espíritu Santo no moraba dentro de los creyentes en el Antiguo Testamento. No había esa luz que usted puede ahora tener. O sea, ahora comprendemos por lo que Jesucristo nos dijo del Padre, comprendemos todo el Antiguo Testamento. No habría ninguna necesidad que usted diga, ¿qué pasó en tal caso? ¿Qué pasó en tal caso? ¿Qué pasó con Sodoma? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? O sea, no tendríamos por qué cuestionar al Padre, porque Jesucristo dijo, si me has visto a mí, ¿has visto a quién? ¿Me entiende? Pero bueno, sin embargo, vamos a aclarar algunos casos o hechos del Antiguo Testamento para que usted también pueda. Ok, entonces, hasta ahí, vámonos ahora a la segunda de Timoteo, donde nos quedamos, inspiración de las Escrituras. ¿Cómo fueron inspiradas las Escrituras? Bueno, es importante entenderlo, ¿ok? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Reina Valera 60, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda Escritura es inspirada. Bueno, hay unas Biblias un poquito más drásticas y te dice todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver otras. 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16. Y lo vamos a leer en otras traducciones para que más o menos otra traducción. A ver, déjenme ver. Quiero ver una traducción que más o menos. Biblia en lenguaje sencillo. Dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Y bueno, ¿para dónde hacerse, no? Dice, bueno, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Ahora, si vamos a Job capítulo 1, versículo 21, usted dígame si esto fue inspirado por Dios. Todo lo que está escrito, pero antes vamos a la traducción Pechita, no sé si podemos verla ahí por internet, que nos apoyes ahí, Michelle. Antes de irnos a Job, versión Pechita nos dice algo muy diferente. Nueva traducción viviente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No, queremos una traducción, la Pechita, por favor, para entenderlo. O hay una Biblia que se llama Biblia Bober Cantera, mira, 1957. Toda la Escritura divinamente inspirada es también provechosa. Toda la Escritura divinamente inspirada. ¿No tenemos la Pechita para ponerla en pantalla? Bueno, en lo que van ahorita. Muy bien. Entonces, mire, vamos a hechos y acontecimientos del Antiguo Testamento y usted se va a dar cuenta si realmente hay una inspiración divina. Job capítulo 1, versículo 21, en lo que buscamos la Pechita de 2 Timoteo 3, 16. Por favor. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dígame, ¿es verdad que usted ya nació? ¿Cuántos? Todos nacimos de una mamá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ni uno es extraterrestre aquí, ¿verdad? ¿Cuántos saben que todos nacimos un día de nuestros padres, del vientre de nuestra mamá? Ahí nos gestó, ahí nos tuvo 9 meses, 8 o 9 meses y salimos. La pregunta es, ¿usted va a regresar al vientre de su mamá? ¿Sí o no? Por obviedad. Por obviedad no, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo siguiente, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. La primera parte, ¿cuántos saben que sí es cierto? Cuando iba saliendo del hospital y y que le pega una nalgada y para que llore más, ¿no? ¿Sí es cierto eso o no? Pero desnudo volveremos al vientre de los amaba. ¿Fue inspirado por Dios eso?
Es una verdad a medias. La primera parte es verdad, la segunda parte no es verdad. Ahora la siguiente parte, ¿qué dice? Jehová quitó, ¿a qué cree que se refería con quitó? Pues ya habían muerto sus 10 hijos ahí. Jehová quitó, Jehová dio, dice, ¿qué más dice? 2 Timoteo 3:16, versión Pechita. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu, mira aquí dice algo muy diferente. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa. ¿Qué significa que toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu? Que no todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento fue escrita por el Espíritu de Dios. ¿Me entendemos? No todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento fue escrita por el Espíritu de Dios. La verdad, ¿usted cree que va a regresar al vientre de su mamá usted? ¿Inspiración divina? No, fue Job que estaba turbado hablando estas, entre comillas, verdades. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa. ¿Qué hizo el Espíritu Santo a través de los profetas? Nada más sopló lo que él quería decir acerca de qué, de todo lo que venía de Cristo Jesús. Hay muchas profecías, pero ¿qué cree? Hay muchos hechos o acontecimientos que tenemos que analizarlos. Ok, entonces, Jehová dio, ahora te regresamos otra vez a Job 1:21. Jehová dio, ¿qué significa? Y Jehová dijo, Jehová, ¿qué más dijo? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Era un hombre turbado, habían muerto sus 10 hijos. ¿Cómo cree que estaría? Si usted tuviera 10 hijos y se mueren los 10 hijos, ¿qué estaría diciendo? Pues echándole toda la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque Job vivió en un pacto, en un tiempo de oscuridad, donde no se había revelado el Padre que reveló Jesucristo. Por eso él dice, Jehová da la vida y Jehová la quita. ¿Entendemos? Entonces, si es verdad que Jehová dio y Jehová quitó, entonces vamos a Job capítulo 3, nada más como un pequeño repaso. Versículo 16, por favor. Job capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron la luz? ¿Qué estaba diciendo Job? Me hubiera abortado mejor mi mamá. Eso estaba diciendo. Hubiera preferido 1000 veces haber sido abortado por su mamá que todo lo que estaba pasando, muerte de sus hijos, perdió todos los bienes, todo el ganado y todavía le cayó una sarna maligna. Mejor me hubiera abortado mi mamá. Ahora, ¿fue inspirado por Dios esas frases de Job? ¿Usted qué cree? Lea los últimos capítulos, 38, 39, 40, creo que hasta el 42 algo así llega. Léalos y se va a dar cuenta que Job dijo, me aborrezco en ceniza. Una vez hablé y más no seguiré hablando y taparé mi boca. Se arrepintió de todo lo que dijo. Job se arrepintió. Por eso le preguntó, ¿es inspirado? Job capítulo 7, versículo 11, por favor. 7, versículo 15, perdón. Job capítulo 7, versículo 15. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mi hueso. En otras palabras, se quería suicidar este hombre. ¿Fue inspirado por Dios eso? ¿Hubiera preferido estrangularme? Mi alma tuvo mejor que me estrangulara. ¿Deseaba estrangularse este hombre? Por eso le pregunto, ¿fue inspirado por Dios esto o no? La Biblia, por eso hice la traducción Pechita, todo lo que fue aquello que fue narrado, escrito por el Espíritu de Dios o fue soplado por el Espíritu de Dios, entonces eso es provechoso. Lo que no fue soplado por el Espíritu de Dios, ¿qué cree? No le va a servir. Si usted toma el ejemplo de Job, porque estuvo enfermo, porque perdió sus bienes, porque le fue mal, aunque él se arrepintió de todo lo que dijo contra Dios, porque Dios lo confrontó y le dijo, a ver, ciñete tus pantaloncitos, ciñete tus lomos, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos, la tierra? ¿Dónde estabas? Por eso Job dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Así de sencillo. Se arrepintió de todo esto. Si fue inspirado por Dios, entonces no tendría por qué haberse arrepentido Job, tan sencillo como eso. Por eso le digo, hay palabras, hay hechos, acontecimientos. Por ejemplo, este hombre turbado vivió en un pacto de sombras. Él no entendía el nuevo pacto, obviamente, porque no estaba. Él jamás entendió acerca de lo que Jesucristo habló del Padre. ¿Ok? Por eso le digo, se ha hecho malas interpretaciones de la Biblia porque no identificamos qué pacto nos corresponde y qué pacto
hay luz para entender a Dios mismo y conocer al Padre. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar ya no de Job, vamos a hablar un poquito de hechos o acontecimientos. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, por favor. Esa es una correcta interpretación de las Escrituras. Todo lo que está escrito será la palabra de Dios, porque en la Biblia también habló Satanás, el diablo. En Génesis capítulo 3 le dijo a la serpiente: con que Dios te dijo, no comerás del árbol, porque ciertamente morirás. Con que Dios te dijo, o sea, imagínense. Job estaba diciendo, no moriréis. ¿Cuántos saben que le dijo a Adán, no moriréis? ¿Estaba diciendo una verdad Job? ¿O estaba diciendo una mentira dentro de la misma Biblia? O sea, cuando hablamos de inspiración de las Escrituras, estamos entendiendo que eso fue de antemano el Génesis. Muchos dicen que fue que Moisés vino como una revelación y que Moisés empezó como a tener visiones. De esa manera no se reveló el Génesis. El Génesis se reveló por tradiciones orales. Adán le habló a sus descendientes, hasta no sé a quién conoció a Adán antes de Noé. Creo que al padre de Noé conoció a Adán, o al abuelo de Noé. Y el abuelo de Noé pues obviamente iba retransmitiéndose acerca de todo, ¿okay? De tal manera que el Génesis se reveló por transmisiones orales, de que unos se repetían a otros todo lo que había acontecido desde Génesis, desde Adán, pues para que me entiendan. Entonces, mire, nos quedamos en entonces Josué capítulo 10, ya salimos de con Job, ahora vamos a Josué. Josué capítulo 10. Cuando usted entienda realmente la Biblia, se va a dar cuenta que la inspiración de las Escrituras, se va a dar cuenta cómo poder analizar la Biblia sin necesidad de poder caer en confusiones. No va a caer en confusiones, porque la Biblia no se contradice, nada más que hay que analizarla. ¿Okay? Josué capítulo 10. ¿Ya? Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, no oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Había pleito, pues. ¿Okay? Josué dirigiendo una parte de los israelitas, y había otros israelitas que se unieron con otros pueblos. El caso es que el asunto era que había una guerra. ¿Cuál era la situación de las guerras en el Antiguo Testamento? La situación era preservar la simiente de donde iba a venir el Cristo. Si Dios no le dice al pueblo, defiéndete, ahorita no fuéramos creyentes, estuviéramos muertos en delitos y pecados y Cristo no hubiera venido todavía. ¿Ok? ¿Entendemos? ¿Por qué tenía que defender al pueblo de Israel? ¿Por qué se defendía el pueblo de Israel? ¿Por qué dijo defiéndanse? Porque de ahí va a venir el Cristo, el cual nos redimió, si no jamás nace de una virgen y jamás utiliza una familia judía para que venga, y una familia israelita para que venga a nacer el Mesías, a encarnarse. Nunca hubiera sucedido. Por eso usted va a encontrar siempre Satanás, el diablo. ¿Se acuerda cuando anduvo persiguiendo a todos los niños de, no sé si de 1 o 2 años? ¿Quién anduvo? No sé si quién fue, creo que Herodes, no recuerdo quién de ellos, no creo que Herodes fue. El que estaba en ese tiempo, pues, reinando sobre Roma. Quería matar a quien crea todos los niños. Siempre Satanás evitó la venida y la encarnación del Cristo eterno. Siempre la evitó. Por eso quería matar. ¿Por quién cree que fue influenciado este hombre, Herodes? Para matar a todos los niños de cierta edad. Por Satanás el diablo, porque no quería que naciera el Cristo, porque estaba profetizado de Génesis que ese iba a herir la cabeza de la serpiente. Estaba ya escrito de Génesis capítulo 3, porque le dijo a la mujer, de tu descendencia, ¿qué cree? Va a herir la cabeza de la serpiente, simbolizando a quién cree, a Satanás el diablo. Entonces ya venía profetizado y desde entonces había querido acabar con el pueblo de Israel para que el Mesías no se encarnara y no venía a morir en una cruz, para poder redimirnos y pagar el precio que no podíamos pagar. ¿Ok? Entonces, mire, nos quedamos en Josué capítulo. El caso es que había un pleito, ¿no?, entre Josué capítulo 10 versículo 8.
Bueno, desde el 7. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Era cuando ellos iban a entrar a tomar la tierra de Canaán, ¿ok? Ya había derrotado Jericó, etcétera, ¿no? Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, versículo 9, y habiendo subido todas las noches de Gilgal, Josué capítulo 10, versículo 10, y dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió. Esa palabra de herir es muy importante entenderla, porque realmente no fue Dios el que los hirió, fue Israel el que los hirió, ¿ok? Pero luego lo vamos a entender y lo vamos a explicar. Todos estos, mire, en el idioma hebreo, en el Antiguo Testamento, hay muchas palabras que se traducen de una manera causativa y de una manera permisiva. En el hebreo existen esos dos tipos de traducciones del hebreo a cualquier otro idioma, para que me entienda. Cuando dice que Dios hirió, Dios hace, Dios destruye, en el mismo texto hebreo dice, por ejemplo, cuando el diluvio dice: Dios destruyó con un diluvio de aguas. Cuando usted se va al hebreo dice: Dios perdió con un diluvio de aguas. La palabra destruir también significa perder. Entonces, cuando usted ve algunas traducciones como la Septuaginta, que es la primera traducción que se hizo, no sé si 200 y tantos años antes de Cristo, un hombre llamado Ptolomeo IV Filadelfo, un hombre que estaba encargado de la biblioteca de Alejandría en Egipto, tradujo del hebreo al griego por parte, no sé si eran 72 eruditos, que conocían perfectamente el hebreo y tradujeron del hebreo al griego, y de ahí viene esa traducción. Pero esa traducción no habla de destruir, habla de perder. O sea, es lo raro del caso, ¿no? Si a nosotros se nos llegó Reina Valera 60 aquí a México y a mucha parte de Latinoamérica, porque era la Biblia que usábamos. Biblia, Reina Valera 60, ¿quiénes eran? Monjes católicos. ¿Cuál era la idea de ellos? Siempre un Dios destructor, matón, asesino, que Dios destruía y hacía lo que quería. Entonces, cuando usted ya lee la Septuaginta, se va a dar cuenta que muchas palabras que en lugar de destruir dice que va a perder a la humanidad. Entonces, bueno, entonces la pregunta es: ¿a cuál le va a hacer caso? Y si usted dice Reina Valera porque fue la primera que me llegó, me enseñaron mis pastores, mis papás que eran cristianos, bueno, o sea, es cuestión de cada quien. Depende de lo que usted quiera tomar. Todo el caso Sodoma y Gomorra, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham le pregunta: Señor, ¿vas a destruir a 50 por 50 justos? ¿Vas a destruir toda esa ciudad? Y luego después por 40 justos vas a destruir esa ciudad. Imagínense, Abraham intercediendo para que Dios no matara a la ciudad. Preguntas sencillas o interpretaciones sencillas de la Biblia. Si usted va a la Septuaginta, a la versión Septuaginta, versión Hünemann, usted se va a dar cuenta que Abraham no estaba preguntando: Señor, ¿vas a destruir por 50 toda una ciudad? No, está diciendo: vas a perder a 50, es decir, 50 justos que están en la ciudad vas a perder toda una ciudad por 50 justos, Señor. Oye, ten misericordia de esos 50 justos. Por eso dice: vas a perder, no dice vas a destruir. Ahora, tan sencillo como entender esto: si Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, ¿para que envíe ángeles a avisarles? Bueno, dicen muchos, es que iba directamente para hablarle al sobrino de Abraham. ¿Cómo se llama este sobrino de Abraham? A Lot. Es que era para avisarle a Lot. Entonces resulta que cuando llegan a la casa de Lot, Lot dice: pásenle. Y ellos que dicen: no, vamos a ir a la plaza. Entonces, si iban a avisarle a Lot, ¿por qué no llegan? Lot, vámonos. No, se iban a ir a la plaza. Entonces son detallitos que uno va analizando y dice: bueno, si Dios quería destruir, simple y sencillamente, órale, envíale fuego. ¿Para qué les avisas, no? Sin embargo, envía ángeles para avisarle. Lo mismo pasó en el caso de Jonás. Si quería destruir una ciudad, ¿para qué envía a Jonás? A decirle que se arrepientan. Entonces, ¿te has dado cuenta? Si Dios quería destruir a todos en el diluvio, ¿para qué les avisa y les predica por medio de Noé 120 años? O sea, tan sencillo como entender cositas que a lo mejor son detallitos, que no los vemos o no los hemos analizado porque nos han adoctrinado bajo un concepto diferente. Entonces, si Dios quiere destruir a toda la humanidad en el diluvio, excepto Noé, en primer lugar, ¿para qué es una barca tan grande? 2, ¿para qué le predica más de 100 años? Porque no era pregonero de justicia, ¿sabía? Eso dice el apóstol Pedro. ¿Para qué les predica durante más de 100 años por utilizando a Noé?
¿Para qué les predica? ¿Qué necesidad hay de predicarles a esa generación? Si los quiere destruir, oye, no les avises. ¿Qué no que cuando alguien quiere destruir, qué no que para qué les avisas? No, imagínense, ¿no? Viene el maleante a matar al otro y dice, por favor avisen al Filigonio que lo voy a agarrar a balazos, por favor, que me espere en su casa. Pues si lo quieres matar no le vas a avisar. Digo, está hablando de, o sea, suenan drásticos esos ejemplos, ¿no? Suenan drásticos. ¿Para qué le avisas al Filigonio? Filigonio, voy a llegar a tu casa y te la voy a balacear y a ti también. Filigonio se va a huir, mi hermano. O sea, no se va a quedar. ¿Estamos entendiendo? ¿Para qué Dios va y le avisa a esa generación? Más de 100 años. ¿Cuánto tenemos ahorita predicando a Cristo Jesús? Nada más en nuestros pocos tiempos de convertidos. ¿Cuánto tiempo tenemos de escuchar el mensaje? No sé, 15, 20, 30 años de convertido que usted tenga, no sé. Pero tenemos todo el siglo pasado, todo el siglo antepasado, tenemos más de 2000 años con la predicación del Evangelio. Si Dios quiere destruir a los impíos porque los predestinó para irse al infierno, ¿para qué tiene 2 años sin venir Cristo por segunda vez? ¿Cuál es la idea? 2 Pedro 3:9, esa es la idea, mire, 2 Pedro 3:9, la idea de Dios siempre ha sido así. El Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Mire, tenemos un Dios paciente, para con nosotros, no queriendo que, ¿cuál es la idea de Dios? No queriendo que ninguno se pierda eternamente, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la esencia de nuestro Padre Celestial. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. ¿Para qué? Para rescatarlos de una eternidad sin Cristo, una eternidad en la oscuridad, imagínense. Él no quiere que nadie perezca. Sobre estas bases siempre tenemos que analizar la Biblia bajo la perspectiva del nuevo pacto. Entonces, si Dios quiere destruir una humanidad en el diluvio, ¿para qué les envía al Noé pregonero de justicia y que les predique 100 años? ¿Para qué? Pues sabes que mándales fuego, mándales el agua y no les avises. Si los quieres matar, ¿para qué les avisas? ¿No? O sea, simple lógica, simple comprensión lectora. Mire, de una vez aprovechando que estamos en el libro, vamos a leer Génesis 6:13. Bueno, primero me lo investigues por favor en la versión Septuaginta versión Hünemann, por favor. Pero ya que la tengas, mejor la ponemos. Entre tanto vamos avanzando. Muy bien. Josué capítulo 10, versículo, entonces, ¿cuál era un pleito, no? Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los Israel, mira, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, ¿qué dijo? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y lo dice el versículo 13, Josué 10:13. ¿Qué dice? Y el sol se detuvo y la luna se paró. La pregunta, ¿es verdad? ¿O la tierra dejó de girar en su eje de rotación? Luego viene Galileo Galilei en no sé qué cierta época y lo meten a la cárcel porque los religiosos de aquel tiempo dijo lo contrario, el sol no se paró, la tierra fue que detuvo su eje de rotación. La misma ciencia dijo lo contrario. ¿Usted cree que la ciencia se contradice a Dios? No, la ciencia ha avalado toda esta creación de Dios. Entonces, ellos, ¿qué es lo que sucedió? El sol se detuvo, la tierra dejó de girar en su eje de rotación. Fue lo segundo. ¿Por qué? Porque el que estaba viendo el acontecimiento no entendía todas estas cuestiones astronómicas, no las entendía, y el que estaba escribiendo el hecho de una guerra, que lo único que vio, pues que el sol se detuvo para que terminaran con los enemigos de Israel. Es lo único que vio, que el sol se detuvo, y eso fue lo que escribió este hombre. Pero en la realidad lo que hizo es que la tierra dejó de girar en su eje de rotación. Esa es la realidad. Ahora la pregunta, ¿dijo este hombre una mentira? No,
porque fue lo que él percibió. ¿Fue inspirado por Dios? No, porque fue un hecho, un acontecimiento donde alguien está describiendo lo que estaba sucediendo. ¿Sí entendemos ese asunto? ¿O no lo entendemos? Enviamos un saludo a la hermana Flor Campos que nos está viendo, dice que desde casa. Bueno, le enviamos un abrazo, hermana. ¿Quién más está conectado? Rosalba Morales, también le enviamos un saludo hasta allá. Al pastor Javier Tosto, dice: bendecido pastor y todos los hermanos de la congregación, le enviamos un abrazo y un saludo, pastor Javier Tosto, hasta la Argentina, hasta Evita, Argentina. El pastor Roberto Chacón dice, nos envía un saludo de Trujillo, Perú, también les enviamos un abrazo, pastor Roberto Chacón. Y no sé quién más ande por ahí. Ok, muy bien, entonces, ¿qué sucedió? ¿El sol se paró o la tierra dejó de girar en su eje de rotación? ¿Qué era el acontecimiento? Esa es la, si usted entiende la inspiración divina en ese sentido, de que también hay hechos y acontecimientos que se narraron y que no todo fue directamente soplado. ¿Usted cree que Dios le estaba soplando al que estaba, a ver, Filigonio, escribe que el sol se paró? No, él estaba viendo que se detuvo el sol por causa de que tenían que derrotar a los enemigos, ¿sí? Pero nunca el sol se paró. Inclusive los pequeños, ¿por qué cree que tenemos, no sé si por ese problema tenemos 28 días en febrero, o por ese problema tenemos una diferencia, creo, en el horario? A ver, Michelle, luego me lo investigas, ¿no? Creo que hay una pequeña diferencia de unos minutos, segundos en los horarios, a causa de ese desajuste que hubo, que la Tierra se detuvo. Cuando tenga oportunidad, investíguelo, ¿ok? Entonces, podemos ver ese tipo de cuestiones escritas en la Biblia, pero es una realidad que la persona escribió, mas lo que escribió no era una verdad porque él no entendía que realmente la tierra dejó de girar. Okay. Génesis 3:4, por favor, también entendiendo esto. Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis 3, versículo 4, que era lo que le hablaba ahorita. El 6:13 en la Septuaginta, Génesis 6:13 en la Septuaginta. Mire, léalo en su Reina Valera y luego la Reina Septuaginta. ¿Qué le parece? Léalo en su Reina Valera, lo voy a leer en Reina Valera. Génesis 6:13 nada más, para que se dé una idea. Génesis 6:13. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser. ¿Qué significa? Que Dios decidió, ¿sí o no? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con todo y la tierra. Y he escuchado predicaciones yo así, digo, no estamos juzgando y criticando a los demás, solamente es cuestión de analizar la Biblia en otras traducciones para entender. Ahora, Septuaginta, allá dijo que Dios los iba a destruir y que Él había decidido, ¿no? Que iban a morir. ¿Qué dice la Septuaginta? Y dijo Dios a Noé: fin de toda carne ha llegado a mi faz, o faz mía. ¿Qué significa? A conocimiento mío. Le hablo en otras traducciones, creo que la Nácar Colunga también lo traduce bien, que ha llegado el fin de todo ser a conocimiento mío. Nada más es lo único que está diciendo ahí. Y luego, ¿qué más dice? Que llena está la tierra de iniquidad de ellos, y aquí yo perderé a ellos y a la tierra. ¿Qué está diciendo? ¿Que los iba a destruir o que los iba a perder? Es lo mismo decir Dios lamentándose: oye, voy a perder todo lo que creé con muchos esfuerzos desde el inicio de la creación. He aquí, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y no nada más eso, el hombre pecó. ¿Y qué más hizo Dios en su misericordia? Una vez que pecó Adán, ¿qué hizo? Tuvo que sacrificar corderitos y arroparlos con las pieles de esos corderos. En Génesis capítulo 2, 3, eso viene. Dios en su misericordia no quería ver el pecado de la humanidad, quería ver ahora que el hombre estaba arropado con algo que simbolizaba y representaba a Cristo, la muerte de un corderito. Por eso Dios, que al contrario, quiso proteger al humano. Óyame, si Caín mata a Abel, ¿qué era lo más lógico? Pues hay que matar a Caín, ¿no? ¿Por qué lo protege? Y todo él dice: aquel que le haga daño a este, como diciendo, se la va a ver conmigo. Espérate, pero acabas de matar a Abel. Señor, véngate de Caín, mátalo. Él hizo lo contrario. Nadie va a poder dañar a Caín. Y se va a ir, lo desterraron. ¿Es injusto Dios? Por eso le digo, versión Septuaginta versión Huneman,
Y dijo Dios a Noé: fin de toda la tierra ha llegado a conocimiento mío. Eso significa a faz mía. Que la tierra está llena de iniquidad de ellos y aquí yo perderé a ellos. Oye, me mandé a Noé para que les predicara más de 100 años y ahora los estoy perdiendo porque ni uno de ellos hizo caso. Fue más inteligente el Firulais que se subió. Y por eso hoy tenemos perritos. Hoy tenemos a mi Chelsea. Imagínense. ¿Qué pasó? Que como latino se nos enseñó a través de una traducción. Reina Valera 60 era la... Y ahorita pregúntale a la persona: oye, la nueva versión internacional será buena, y luego dice: no, es satánica. Y luego te preguntas: ¿por qué? Es que muchos dicen: es que le quitó a los versículos bíblicos. No, Reina Valera le añadió. Es lo que usted tiene que entender. Mire, Mateo 17, versículo 21, por favor, en Reina Valera 60. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué significa? Bueno, que había un endemoniado que los discípulos no lo pudieron echar fuera y que Jesucristo dijo: hombres de poca fe, no pudieron echarlo fuera. Y luego, ahora Mateo 17, 21, nueva versión internacional. Dios habla hoy, o nueva traducción viviente. Por favor, pongámoslo en pantalla. Desapareció el texto bíblico. Entonces nueva traducción viviente es satánica porque no trae el texto bíblico y se lo quitó. No. Reina Valera agarró unos manuscritos del siglo XI, XII, muy recientes. Nueva traducción viviente, nueva versión internacional, Dios habla hoy. Reina Valera actualizada, usted lo puede verificar también. Hay unas traducciones que vienen de textos bíblicos del siglo IV, siglo V y siglo VI. Esta Reina Valera viene del siglo XI y XII. Agarraron los manuscritos un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, por allá creo que era un holandés, en 1500 y feria, cuando la reforma. Ese hombre ganó unos manuscritos y usted cuando ve los originales, ¿qué cree? Viene tachadas cosas y vienen cosas añadidas al margen o al calce de los manuscritos. Y de ahí los tomó Reina Valera porque venían una parte de la Vulgata Latina y otra parte de Erasmo de Rotterdam, y agarró los manuscritos pues así como los tenía Erasmo. Erasmo le añadió esa parte, Mateo 17, 21 lo añadió. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Nueva traducción viviente o Reina Valera 60. Por eso le digo, tenemos que conocer de esas cuestiones. Si no las conocemos, nunca vamos a entender la Biblia, nunca vamos a comprender el mensaje divino, nunca vamos a entender la gracia, el amor y la bondad de Dios y la misericordia de Dios. ¿Entendemos? Yo sé que usted escuchó predicaciones de: hermano, si no has ayunado, el demonio se te va a brincar. Por eso cuando ven un endemoniado en la calle, pues hermanitos, como ya desayunaron los hermanos, pues ya no pueden echarlo fuera. Y el pobre endemoniado, el hombre atormentado con demonios, y no lo pueden echar fuera porque ya desayunaron. Pero si lee Mateo 17, 20 se va a dar cuenta porque no lo pudieron echar. Antiguo Testamento, toda esta forma parte del Antiguo Testamento donde no habían nacido de nuevo. Los discípulos, Mateo 17, 20, por favor, en cualquier traducción. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, en otras palabras. No pudieron echarlo fuera por vuestra poca fe. En el Antiguo Testamento había mucha poca fe porque venía de acuerdo a cómo o ellos escuchaban o ellos veían a Jesucristo operando. Porque también la fe viene ahora en la actualidad. Por ejemplo, si usted quiere ministrar sanidad de milagros, pues tiene que ver a otro cómo ministra sanidad de milagros. Así de sencillo. Ya le estoy dando un tip muy importante que no le dan los evangelistas, muy importante. Entonces, siempre júntese con personas que le van a edificar. Imagínese a alguien que le diga: es que estoy enfermo. ¿Y qué te pasa, Filigonio? Pues me detectaron una enfermedad grave y el pancreas, pues es que pues te has portado mal, Filigonio. ¿Qué pecado tienes? Es lo primero que piensan, ¿no? ¿Qué pecado tienes? ¿No? Luego. Y luego, no, pues no pecado, oro todos los días y ayuno, inclusive, ¿no? Imagínense. Y no, entonces, a lo mejor es de los predestinados que Dios no va a tener misericordia para sanarte. Imagínense. Es que no has sido sanado. Bueno, es porque a lo mejor no eres de los que Dios va a sanar, quiere que te mueras antes de tiempo.
Y, mi hermano, todo ese tipo de cultura evangélica o enseñanzas las hemos escuchado muchas veces. Yo las he escuchado muchas veces. ¿Por qué si sanó uno y al otro no? Bueno, porque Dios tuvo misericordia de uno, porque Él tiene porque mire, eso del calvinismo no nada más está respecto a la salvación, porque los calvinistas hablan respecto a la salvación. Dios va a tener misericordia de unos y de otros no va a tener misericordia. Uno los decidió salvarlos antes de la fundación del mundo en su soberanía, en su ¿cómo se dice? En su elección divina, y Él predeterminó que unos van al infierno y otros al cielo. Así, y aléguenle a Dios. Eso dice el calvinismo, ¿no? Pero eso se retransmitió también en iglesias evangélicas pentecostales que creen en sanidad y milagros. Y ahora muchos dicen, es que Dios tuvo, ¿por qué no sanó el filigonio? Porque Dios tuvo misericordia del pancreas y del filigonio, ¿no? O sea, lo traducen a la sanidad del cuerpo. Entonces son cuestiones que van retransmitiéndose de generación a generación, mi hermano. Es sencillo, filigonio, Pancracio creyó, filigonio no creyó. ¿Qué le falta a filigonio? Seguirle ministrando la palabra. ¿Sí? Seguirle ministrando la palabra para que crea el filigonio. Entonces, por fin, ¿el sol se paró o la tierra se paró en su eje de rotación? Génesis 3:4. Esta es una realidad que se escribió en la Biblia. Se está escrito en la Biblia, pero no es una verdad. La serpiente le dijo a la mujer, no moriré. ¿Sería una verdad? Es mentira eso. Porque el momento que comieran del árbol iban a morir. Pero la serpiente dice, no moriréis. Es una mentira que está escrita en la Biblia. Dicho por la serpiente, sí. ¿No fue inspirada por Dios? No. Pero está escrito en la Biblia. Así como hechos o acontecimientos. ¿Ok? Según Samuel 24:1. Por favor. Y creo que se lo traigo escrito por acá. Por aquí escribí la nota. Necesito encontrar la nota porque para explicarles. ¿Qué dice según Samuel 24:1? Ese mentado ángel de la muerte que aparece en el Antiguo Testamento, usted tiene que saber bajo la luz del nuevo pacto quién es el ángel de la muerte. Porque aparece mucho el ángel de la muerte en el Antiguo Testamento, ¿eh? Mucho aparece. Y no tiene que ver con Dios ese ángel de la muerte, créalo que no. Volvió a encenderse la ira del Señor, imagínense la ira, ¿no? Contra Israel. Eso enseña el calvinismo, que ahorita tenemos un Dios de ira. Pero si usted se va al nuevo pacto va a entender que toda ira de Dios, o sea, ira significa algo que había interpuesto entre Dios y el hombre, el pecado. Esa ira Dios ya la descargó en su Hijo cargándole el pecado de la humanidad. Para ya, al quedar satisfecha la ira de Dios, nosotros que somos reconciliados. 2 Corintios 5:19-20 dice que somos reconciliados. ¿Qué significa reconciliado? ¿Estás peleado con tu esposa? ¿Qué significa reconciliación? Pues ya no estás peleado. ¿Estás enojado con tu esposa? ¿Qué significa reconciliación? Porque ya no estás peleado, ya no estás enojado. Eso es lo que no entienden muchos, que ya hay una reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo. 2 Corintios 5:19 al 20 y tantos. Bueno, ¿en qué nos quedamos? 2 Samuel 24:1. Y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos ¿a qué? Dicen. A que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Por qué se enojó Dios? Porque se hizo un censo de Israel y de. Déjame verlo aquí, 2 Samuel, por favor, 2 Samuel. 2 Samuel 24. Entonces está Dios enojado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí se ve Dios enojado. Ahora, ¿por qué se tuvo que enojar Dios? Bueno, veamos. Y se encendió, 2 Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Imagínense, incitó. Yo lo leí en otra traducción. Incitó a David. ¿Estamos de acuerdo que Dios incitó a David? ¿Qué significa incitar? A ver, David, veas un censo. Imagínense David, no quiero, Señor. Hazlo, David. Imagínense Dios insistiendo, haz un censo, David. Entonces aquí estamos diciendo que fue Dios el que propició que David hiciera un censo. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? 24:2. Y dijo el rey a Joab,
general del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bérseba, y hace un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Y Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Como que Joab no estuvo de acuerdo con realizar el censo de Israel. ¿Estamos de acuerdo que ahí Joab no estuvo de acuerdo? Porque dice: ¿por qué se complace en esto mi rey, mi señor el rey? O sea, no estuvo de acuerdo, pues, para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, versículo 4: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab, sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y ya, te sigue narrando la historia. Llegamos al versículo Joab capítulo, segundo Samuel 24:9 dice: y Joab, ¿qué dice? Dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, ¿cuánto? 800,000 fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000. Versículo 10, y este es muy importante. ¿Qué dice el versículo 10 en lo que yo busco acá? Segundo Samuel 24:10, ¿qué dice? Quiero encontrar esa partecita. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Entonces, si Jehová incitó a David a hacer el censo, ¿por qué entonces David dice: Señor, yo he pecado gravemente por haber hecho esto? Se supone que es Dios el que le dijo que lo hiciera, ¿no? ¿Cuántos saben entonces que si fue Dios el que le dijo eso, entonces David no tendría por qué arrepentirse y de haber dicho que fue pecado? ¿Por qué? Porque se supone que obedeció a Dios, ¿sí o no? Digo, ¿por qué pecó? ¿Por qué, David, te sientes pecador si obedeciste a Dios? Que no, tan sencillo como eso. ¿Estamos de acuerdo? Lo que le dice: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Bueno, David, pero si le hiciste caso a Dios, ¿por qué dice que hiciste neciamente si tú le hiciste caso? Y luego, bueno, ahí vienen consecuencias, ¿no? Ya no sé si es el 10, luego llega el 13, por ejemplo, el 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, ¿ya? Y le dijo: ¿quieres que te vengan 7? Imagínense, ¿no? Te da opciones, ¿no? De cuenta. Dios te da opciones. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Obviamente por haber hecho el censo, ¿no? O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. O que 3 días haya peste en toda la tierra. Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Imagínense, Gad traía un mensaje a David de parte de Dios. ¿Qué prefieres de esos 3 castigos? A ver, David, por haberme hecho caso de censar y luego tú censaste el pueblo. Bueno, ahora vamos a la Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, por favor. Primera de Crónicas, y aquí tengo el dato. Ambas, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Crónicas, se escribieron en fechas diferentes, muy diferentes. ¿Qué dice aquí? Primera de Crónicas 21, versículo 1. Ya estamos ahí, ¿ya? 21:1. ¿Sabe cuántos años hay entre uno y otro? Segunda y Primera de Crónicas se escribieron en el 460 antes de Cristo, porque los años van el año 1 antes de Cristo es un año antes del nacimiento de Cristo. 460 años antes de Cristo se cuenta, es como si usted contara del 1 hacia acá, cuenta de manera regresiva, del 1 al 400, ¿sí me explico? O sea, es más reciente el 400, para que me entienda. Ahora dice, la Segunda de Samuel se escribió en el 1078, ¿cuánto hay de diferencia de años? 1078 contra 460, es decir, 460 está más cerca de la venida de Cristo, 1078 está más lejos de la venida de Cristo.
1078 está más cerca de los acontecimientos y el 460 está más lejos de cuando sucedieron esos acontecimientos, acerca del censo, ¿ok? Muy bien, entonces, primera de Crónicas 21:1, y es la misma historia, la misma historia. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. Espérame, ¿que no era Dios? La Biblia se contradice. ¿Fue Dios o fue Satanás? Porque es el mismo hecho, el mismo hecho narrado. ¿Cuántos quedamos que eran 1078 contra 460 años? ¿Cuánto es la diferencia? Ingeniera, por favor, ayúdame. 1078 menos 460. ¿Cuántos años son? 1078 menos 460. Deben ser como unos 600, ¿no? Algo así. ¿Cuántos son? Celular con... Si les digo vayan al Instagram de volar, encuentran, ¿no? La calculadora esa no la pueden encontrar. 618 años. 618 años después de la segunda Samuel se escribió esto. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. Y luego seguimos leyendo, segunda de Crónicas 21:1. 21:4, por favor. Es la misma historia, versículo 2, pues. Segunda de Crónicas 21:2. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo, ir a hacer el censo de Israel desde Beerseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos. Y dijo Joab, versículo 3, ¿qué dice? Añade Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? ¿Se ha dado cuenta que es la misma historia? La diferencia es que aquí dice Joab, Señor, es pecado que tú hagas el censo. Aquí ya le dice Joab, es pecado, pero es el mismo censo escrito 618 años después. Pero ¿por qué uno escribe una historia? ¿Por qué? Bueno, la diferencia es que, mire, la segunda Samuel se atribuye a dos hombres, uno llamado Gad y otro Natán, los autores de la segunda Samuel. Sin embargo, la segunda Crónicas no tengo el dato, sí lo tenía, pero ahorita no lo anoté ahí. Un hombre llamado Gad y Natán son los autores de la segunda Samuel, no fue Samuel. Eso es Gad y Natán los autores. Ahora, ¿por qué uno entendió que era Dios y por qué 618 años después dice, rectifican, dice, no fue Dios, fue Satanás? ¿Por qué? Bueno, cuando usted se va a la historia de Israel se va a dar cuenta que existen lo que se llama las tradiciones orales. La Biblia, 1400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no había nada escrito. Todo era que se retransmitía de boca en boca, los padres a los hijos, y eso está escrito, creo que por allá en la ley de Moisés, donde decía, escribe las leyes, escribe todo esto y díselos a tus hijos, escríbelas en tu casa, escríbelas en la puerta, retransmítelos a tus generaciones. Era algo muy común. Las tradiciones orales significa que padres le iban distribuyendo y los hijos a sus nietos, y los nietos siempre se iba retransmitiendo lo que le llaman tradición oral, es decir, lo mismo que dice Génesis, pero de manera hablada, ¿ok? Lo mismo, pero resulta que aquí vienen dos fuentes diferentes. Una fuente venía de Gad y Natán, segundo Samuel, donde se dice que Dios fue el que incitó, y otra fuente es diferente, porque no se sabe la fuente de la segunda y primera de Crónicas. Es un autor diferente para empezar, porque son 618 años, pero a ellos les llegó por otro lado esa misma fuente, la misma historia, pero con otra información. Natán y Gad, fue Dios el que incitó a David. Y acá dice el autor de Crónicas, de acuerdo a las tradiciones orales. Bueno, ahorita usted lo va a encontrar como el Talmud, pues. Es muy reconocido el Talmud en los judíos. Antes se llamaba el Mishnah, que es otro documento que se generó antes del Talmud. Otros le llaman la Halajá, que son las mismas tradiciones orales que en un momento dado se describieron, pues, interpretaciones rabínicas, interpretaciones de los escribas, de los fariseos, respecto a toda la cuestión de lo que decía la ley mosaica, pues el Pentateuco, la Torá, como le quiera usted llamar. Siempre había interpretaciones rabínicas, siempre lo hubo.
Había dos tipos de escuelas en la época del Señor Jesucristo, dos tipos de escuela. Uno interpretaba una cosa y otros interpretaban otra cosa acerca de la ley de Moisés y los profetas. Bueno, entonces ese rollo usted lo va a encontrar si usted lo busca bien. Pero había dos fuentes diferentes en este caso. Entonces aquí ya dice Joab, le está retransmitiendo o retroalimentando a David. ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Primera de Crónicas 21, versículo 3. Y luego vamos a leer más adelante, por favor. En el versículo, creo que ya llegamos al 7. Versículo 6. Entre estos no fueron contados los levitas ni los de Benjamín. Bueno, el versículo 5. Y había en todo Israel 1,100,000. Si usted verifica la segunda Samuel 24, se va a dar cuenta que eran 800,000, no eran 100,000. No eran, aquí dice 1,100,000 no eran, allá dice 800,000. Muy diferente cifra. 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín. Versículo 7. Asimismo, esto desagradó a Dios, dice, y lo dice en la palabra, e hirió a Israel. Pero usted cuando habla de que Dios hirió a Israel, se va a dar cuenta quién realmente lo hirió. Primero dice Dios hirió a Israel, pero después dice que fue un ángel que los hirió. ¿Pero fue Dios o fue el ángel? Y que cuando usted va y verifique en el Nuevo Testamento quién era el ángel de la muerte, se lo va a decir la 1 Corintios capítulo 10, Hebreos 2:14, Juan capítulo 8, versículo 44-45, y usted va a encontrar ángel de la muerte. ¿Ok? Bueno, aquí dice que fue Dios el que hirió, ¿estamos de acuerdo? Entonces dijo David a Dios, ¿qué dijo en el versículo 8? He pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quite la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy, ¿qué? Locamente. Andaba viviendo la vida loca este hombre. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, ¿por qué sí se arrepintió David? Porque no fue Dios el que lo incitó a hacer el censo. ¿Por qué Dios no quería que hiciera un censo? Porque no confiara el pueblo en sus propias obras y de acuerdo al número del ejército para poder vencer otro ejército, sino que dependieran directamente de él. Por eso dice David, hecho muy locamente. O sea, entonces, ¿quién incitó a David? ¿Dios o Satanás? Obviamente que si David se arrepiente y dice que ha pecado es porque fue Satanás. ¿Cuál es la realidad? ¿Dios o Satanás? Y bueno, versículo 12, por favor. Entonces escoge para ti, entonces, imagínense el castigo, ¿no? Escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Esto está hablando Gad. Entonces aquí ya no es Dios hiriendo, sino aquí aparece ¿quién? ¿Quién aparece ahí? El ángel de Jehová que haga destrucción. ¿Por qué decían que el ángel de Jehová iba a enviar destrucción? ¿Por qué cree? Porque era un concepto que tenía el pueblo de Israel por lo menos 1400 años antes de Cristo, que había un ángel de Jehová que venía a herir y a destruir. Era un concepto muy común entre el pueblo de Israel, ¿ok? Y luego dice por último, así Jehová envió una peste, versículo 14, qué importante que usted lo lea, porque luego lo vamos a aclarar. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000. Y luego dice, ¿por qué murieron? Porque Jehová envió, o la palabra enviar yo tengo que analizarla en el idioma hebreo. Es importante entender. Enviar es igual que dejar, pues, para que usted me entienda. Dejar que suceda. Es la misma palabra, que ahorita no tengo tiempo para ir ahí, pero verifíquela, por favor. Y luego dice el 15, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Entonces, ¿a quién está destruyendo? ¿Dios o el ángel? Yo le preguntaré, ¿quién está destruyendo? ¿Dios o el ángel? Aquí el asunto es saber si Dios envió el ángel. ¿Sí estamos entendiendo? Es entender entonces que hay un ángel destructor. El problema es saber si Dios lo envió. Entonces,
envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y ¿qué dice? Se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya. A ver, entonces, Señor, si tú mandas a destruir, ¿por qué te arrepientes de destruir? Le dices al ángel que pare. Se supone que tenía que ejecutar el castigo, ¿no? ¿No es sencillo entender eso? ¿Qué dijo? Y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: no soy yo el que hizo contar el pueblo, como diciendo: cárgame a mí o sea, originalmente el problema era para David, no era para el pueblo, ¿no? Ahora bien, hay un ángel destructor ahí que aparece, pero nada más vamos rápido para terminar. 1 Corintios 10, así, porque ya se nos fue el tiempo. 1 Corintios 10, y va a entender cuál era el ángel de la muerte. 1 Corintios 18, ya nada más para cerrar. Acuérdese de lo que dijo Jesucristo: yo he venido a hacer las obras de mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 1 Corintios 18, para que no pierda esa visión de Jesús. Esto está hablando del versículo 7, por favor, 1 Corintios 17. Ni sean idólatras como algunos de ellos. Está hablando que es un ejemplo para los corintios, que no sean como los israelitas, que estuvieron en el desierto. Ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8, 1 Corintios 18. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. ¿Por qué? Aquí va cambiando el concepto. En Números 21 dice que es una serpiente de bronce que simbolizaba a Cristo Jesús. Pero también dice que murieron, ¿por qué? Gente mordida por venenos de serpientes, ¿ok? Luego versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron ni perecieron. ¿Por quién? Ya no habla de Dios, sino habla de un destructor. Y si usted se va literalmente a analizar ese destructor y lo verifica en el idioma griego, significa olos reutes, que significa destructor, pero también significa de una manera, ¿cómo le puedo decir? También significa eso, que fueron destruidos por la serpiente venenosa. Destructor o serpiente venenosa es lo mismo en el idioma griego en que se escribió el Nuevo Testamento. Destrucción, perecieron por el destructor, y también dice el griego serpiente venenosa. La pregunta es: en toda la Biblia, cuando se nos narra quién es la serpiente según el Apocalipsis en los últimos capítulos, la serpiente, ¿qué nos dice Apocalipsis de la serpiente? Mire, veamos rápido. Y le voy a seguir hablando más textos bíblicos para que entienda quién era el ángel destructor, ¿no? Y se quede tranquilo en ese sentido. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Aquí se le denominó la serpiente antigua. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? El diablo. ¿Y qué más? Por si les quedó una duda, en griego, y Satanás. El diablo es el mentiroso, y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, obviamente que trae muchas figuras, alegorías, metáforas, y mucho sentido simbólico para que me entienda el Apocalipsis. Pero el que engañaba era el gran dragón, el que engañaba al mundo entero, serpiente antigua, llamado Satanás el diablo. Y dice 1 Corintios 10 que todos ellos que murmuraron y perecieron fue por el destructor, no fue Dios. Pues él dijo, le digo yo, no había luz respecto cuando decía, es que el Dios envió un ángel y destruyó.
¿Por qué dice que Dios envió un ángel y destruyó? Bueno, porque eso vieron ellos. Inclusive dice David que vio un ángel con una espada. Ahora la pregunta es, ¿realmente Dios lo envió? ¿Usted cree que Dios trabaja? Porque eso cree el calvinismo, ¿no? Que Dios creó a Satanás para sus propósitos eternos, y que si Dios creó a Satanás, lo creó principalmente para ejecutar los juicios de Dios. Precisamente por la incomprensión de que en el nuevo pacto, de que en el antiguo pacto no se conocía quién era la serpiente, no entendían quién era Satanás el diablo, no entendían quién era el destructor, y para ellos venía el ángel a destruir. Pues fue Dios el que lo envió. Así como el sol se paró, o así como dijo Job, Dios da la vida y Dios la quita. Por fin, ¿es Dios o hay alguien más ahí? Sin embargo, en Job mismo se nos dice, en el capítulo 2, ahí mismo se nos dice que todas esas cuestiones vinieron de Satanás el diablo. Cuando salió de la presencia de Dios, dice que anduvo merodeando por toda la tierra, o andaba merodeando por toda la tierra, pero cuando salió de la presencia de Dios, inmediatamente le cayó una sarna maligna, murieron los hijos de Job, se le cayó el ganado, vino un viento recio y acabó con la casa y murieron los hijos. Pero es una gran historia que tenemos que seguir contando. Póngase de pie. Es mucha historia para dárselas en una sola hora, pero bueno, vamos a dar una explicación, que le quede claro que de Dios viene todo lo bueno. Jamás Dios va a trabajar con Satanás, jamás va a usar a Satanás para ejecutar sus juicios como cree el calvinismo. Jamás va a usar materia mala de las tinieblas para ningún juicio. Padre, te damos gracias. En Cristo Jesús, Señor, te honramos, te adoramos, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas tu verdad, tu amor, tu fidelidad y tu bondad. Gracias por la vida. Gracias por todo lo bueno que proviene de ti, Padre. Gracias porque tenemos un Dios maravilloso y bueno. Gracias por enseñarnos la inspiración correcta de las Escrituras, Señor. No todo fue hablado por ti, Señor. Hablaron hombres, personajes. Hasta el mismo Satanás habló, Señor. Y ahora entendemos que eso no fue inspirado por ti. A lo mejor fue dado por inspiración, a lo mejor el mensaje, pero nunca el que habló. Nunca una mentira que habló el diablo cuando dijo, no moriréis cuando comas del árbol. Señor, ahora entendemos que todo lo que está escrito y fue dicho por el Espíritu de Dios, según de Timoteo 3:16, eso nos es provechoso. Todo ello nos es provechoso, Señor. Nunca nos será provechoso entender que fue inspirado lo que Job dijo, Señor, y que está escrito ahí. Que tú das la vida y tú la quitas. Fue un hombre turbado, fue un hombre confundido, fue un hombre que estaba en una tristeza enorme, que de tal manera que quería estrangularse y prefería mejor no haber nacido, Señor. Ahora entendemos que eso no fue inspirado por ti. Sin embargo, ese hombre se arrepiente al final de sus días, cuando tú lo confrontas, y él mismo dice: me aborrezco en polvo y en ceniza. Hablaba lo que no entendía. Y ahora podemos nosotros, Señor, exaltarte, honrarte, adorarte por ese amor y esa bondad tan grande que mostraste en tu Hijo Jesucristo. Hoy podemos entender aquello que humanamente no entendíamos, Señor. Hoy se nos viene a revelar quién realmente era el ángel de la muerte en el Antiguo Testamento. Y sabemos que no proviene de ti, Padre, porque de ti no proviene nada de malo. Porque dice 1 Juan 1:5, dice que en ti no hay tinieblas, Señor. Tú no tienes comunión con las tinieblas. Y todo lo has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, en ese pacto eterno, en ese propósito eterno que hiciste en Cristo Jesús, de venir a pagar el precio que no podíamos pagar para redimirnos de toda maldición, para pagar el precio y quitar esa naturaleza de pecado que no podíamos por nuestras obras. Tú lo hiciste, maravilloso Rey. Padre amoroso y bueno, te adoramos en esta noche y te damos gracias porque
Ahora podemos entender aquello que no entendíamos. Como dijo Job, ahora mis ojos te ven, Señor. Ahora mis ojos pueden percibir tu amor, tu bondad y tu fidelidad por siempre y por todas las generaciones. Tú eres bueno para siempre. Y esa verdad la seguiremos retransmitiendo, que tú eres luz y no hay tinieblas en ti, Señor. Gracias te damos. Creemos que hay espíritu, sabiduría, de revelación para entender todo esto, Señor, que a lo mejor ha sido incomprensible. A lo mejor nos habían enseñado diferente, Señor, pero ahora puede venir esa luz al entendimiento nuestro, Señor, y se renueva ese entendimiento con tu verdad, con tu bondad y tu fidelidad. Gracias, porque a través de tu gracia nos manifestaste todas las cosas, y todo fue en tu Hijo Jesucristo. Te adoramos, te honramos con todo nuestro corazón, y podemos cantar de tu bondad, de tu amor y tu fidelidad, Padre. Gracias. Gracias, esto nos trae una seguridad de salvación, una seguridad de que permaneceremos muchos años sobre la tierra, Señor, porque no eres tú probándonos con una enfermedad, nunca serás tú quitándonos la vida, nunca serás tú acortando los días de nuestra vida. Por eso dice el Salmo 91, 16, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Gracias, Padre, gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Gracias, Padre. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres bueno por siempre y para siempre. Puede tomar asiento. Ya mero nos vamos y nos despedimos ya. Los que están por internet, le mandamos un fuerte gracias, Pastor Federico, por las estrellas que ha enviado ahí. Le agradecemos y declaramos multiplicación abundante en sus vidas. Y saludamos a todos los que están ahí conectados o estuvieron conectados, a la hermana Flor, la hermana Rosala Morales, Pastor Javier Tosto, todos los que estuvieron ahí. Si no le entendió la enseñanza, vuélvale a escuchar y vamos a seguir hablando estos temas hasta que estén plenamente convencidos que nuestro Padre es bueno. Nuestro Padre es bueno. Dice en Santiago 1:17, en Él no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra de variación. Él hizo todo a través de Jesucristo, en Él nos otorgó todas las cosas. De ahí en adelante Él no puede cambiar. Su soberanía ya lo decidió todo en Cristo. Muy bien, aquel que no tiene a Jesucristo puede decirle: Señor Jesús, ven a mi corazón, a mi vida, te recibo, en mi libre albedrío y voluntad te recibo, Señor, como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y si está enfermo usted ahí, reciba el poder sanador del Espíritu Santo que está obrando, porque no es Dios el que lo tiene enfermo, pero sí es Dios el que va a restaurar su vida, su cuerpo, para que usted pueda expresarle muchos años sobre la tierra. En Cristo Jesús nos despedimos y les recuerdo, seguiremos con estos temas domingo, creo que a las 11:45, 11:50 estaremos dando las enseñanzas, y todos los viernes a las 7, igual 7:40, 7:45, pero transmisiones, son las transmisiones en vivo y los servicios son a las 7 y a las 11. Les esperamos por acá, y si le entendió, y si le entendió, comparte, si no le entendió, espérese a seguir escuchando para que se enamore de nuestro Padre Celestial.